El restaurante Le Ciel brillaba con luces tenues, mientras Clara Mendoza ajustaba su uniforme negro. A sus 25 años, llevaba 3 trabajando como mesera en este lugar exclusivo, donde los ricos venían a presumir sus fortunas entre copas de champán y platos de caviar. Mesa 7, Clara, cliente VIP, anunció Martín, el maître, con ese tono que significaba «no lo arruines». Clara asintió, acostumbrada a servir a empresarios y celebridades sin mostrar asombro. Pero al acercarse a la mesa, algo en el hombre solitario captó su atención. No era su traje impecable ni su reloj, que costaba más que su salario anual. Era su mirada, profunda y melancólica, como si cargara un peso invisible. «Buenas noches, señor. Bienvenido a Le Ciel», dijo Clara con su sonrisa profesional. «Whisky, solo, y el filete, término medio», respondió él sin mirar la carta. «Por supuesto, señor». «Alejandro Vega», completó él, mirándola por primera vez. Clara sintió un escalofrío. Alejandro Vega era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de media docena de hoteles de lujo y protagonista frecuente de revistas económicas. Durante la cena, Clara observó cómo Alejandro bebía con nerviosismo, consultando constantemente su teléfono. Cuando le llevó el postre, él apenas lo notó, absorto en unos documentos que había extendido sobre la mesa. De repente, su teléfono sonó. Alejandro se tensó al ver la pantalla. «Te dije que no me llamaras aquí», susurró con furia contenida. «No, no lo entiendes. Ese secreto no puede salir a la luz. ¡Nunca!». Su voz se elevó ligeramente antes de controlarse. «Haré lo que sea necesario. ¿Entiendes?». Al colgar, recogió apresuradamente sus documentos, metiendo todo en un sobre manila. En su prisa por marcharse, el sobre resbaló y cayó bajo la mesa sin que él lo notara. «Su cuenta, señor», dijo Clara, acercándose. Alejandro pagó con una tarjeta negra y salió rápidamente. Clara se agachó para limpiar y encontró el sobre. Debería entregárselo, pensó, pero Alejandro ya había desaparecido. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Martín. «Un cliente olvidó esto. Lo guardaré por si regresa», respondió Clara, metiendo el sobre en su bolso. Al terminar su turno, Clara caminó hasta su pequeño apartamento en un barrio modesto. La lluvia comenzaba a caer mientras subía los 5 pisos por la escalera, pensando en el extraño comportamiento de Alejandro Vega. Ya en casa, se quitó los zapatos doloridos y se sirvió una taza de té. El sobre seguía en su bolso, tentándola. «No debería», se dijo, pero la curiosidad pudo más. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había documentos legales con términos que apenas entendía, números de cuentas bancarias y, lo más inquietante, una fotografía de Alejandro con una mujer joven de cabello oscuro. Ambos sonreían, pero había algo forzado en sus expresiones. Al reverso de la foto, una nota escrita a mano: «Nunca lo sabrá». Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿En qué se había metido? Clara pasó la noche revisando los documentos, intentando comprender su significado. Entre contratos y acuerdos legales, descubrió algo alarmante. Alejandro Vega había manipulado el testamento de un tal Ricardo Montero, desviando una herencia millonaria que debía ir a su hija Elena. Los papeles mostraban transferencias a cuentas offshore y documentos falsificados con la firma de Elena. La mujer de la fotografía debía ser ella, y por alguna razón Alejandro la había engañado. ¿Cómo puede alguien robar así y seguir apareciendo en portadas como un empresario respetable?, pensó Clara indignada. Venía de una familia humilde donde la honestidad era sagrada. Su padre, antes de morir, siempre le había dicho: «La verdad siempre encuentra su camino». A la mañana siguiente, Clara llegó al restaurante con ojeras y el sobre escondido en su casillero. Durante su turno,
No podía concentrarse, derramando una copa de vino y confundiendo pedidos. —¿Estás bien? —preguntó Lucía, su compañera. —Pareces en otro mundo. Solo estoy cansada —mintió Clara. A las 9 en punto, la puerta del restaurante se abrió y Alejandro Vega entró, escaneando el lugar con mirada intensa. Clara sintió que su corazón se detenía. —Buenas noches, señor Vega —saludó Martín—. ¿Su mesa habitual? En realidad, busco algo que perdí anoche —respondió Alejandro—. Un sobre manila con documentos importantes. Clara se escabulló hacia la cocina fingiendo ocuparse. Desde allí observó cómo Alejandro interrogaba al personal cada vez más irritado. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de ella. —Tú me atendiste anoche —dijo acercándose—. ¿Viste un sobre en mi mesa? Clara tragó saliva. —Miente —le gritaba su instinto de supervivencia. —No, señor. Limpié su mesa, pero no encontré nada —respondió, sosteniendo su mirada. Alejandro la estudió detenidamente como si pudiera ver a través de ella. —¿Estás segura? Contenía documentos personales. —Completamente segura, señor —insistió Clara—. Quizás lo dejó en su auto o en su oficina. Alejandro entrecerró los ojos. —Si aparece, por favor, contáctame inmediatamente —dijo, entregándole una tarjeta. Hay una generosa recompensa. —Por supuesto —respondió Clara sintiendo gotas de sudor frío en su nuca. Alejandro se marchó, pero antes de salir lo vio hablar con Martín y señalar en su dirección. Un escalofrío recorrió su espalda. Al terminar su turno, Clara salió por la puerta trasera, sintiendo una presencia tras ella. Al girar en una esquina, confirmó sus sospechas. Un hombre con gabardina oscura la seguía a distancia. Aceleró el paso, mezclándose entre la gente del metro. El hombre mantuvo la distancia, pero nunca la perdió de vista. Clara cambió de vagón en el último segundo, logrando despistarlo momentáneamente. Al llegar a casa, cerró todas las cerraduras y corrió las cortinas. Con manos temblorosas, volvió a examinar los documentos. Ahora entendía por qué Alejandro estaba tan desesperado. Debo hacer algo, pensó. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Y si Alejandro tiene contactos allí? Mientras debatía consigo misma, notó un detalle en uno de los documentos. Una dirección subrayada en las afueras de la ciudad. Quizás allí encontraría a Elena Montero, la verdadera heredera. Al asomarse por la ventana, vio al hombre de la gabardina vigilando su edificio desde la acera de enfrente. Clara guardó el sobre en su bolso, decidida a buscar respuestas. La mañana siguiente, Clara llamó al restaurante fingiendo estar enferma. No podía arriesgarse a encontrarse con Alejandro nuevamente. Con el sobre oculto en su chaqueta, salió por la escalera de incendios, evitando al hombre que vigilaba la entrada principal. Tomó 3 autobuses diferentes para asegurarse de no ser seguida. La dirección la llevó a un barrio residencial deteriorado, donde las casas lucían abandonadas y los jardines descuidados. Al final de la calle, una casa de 2 pisos con las ventanas tapiadas parecía ser su destino. Clara dudó antes de acercarse. ¿Y si era una trampa? ¿O si Elena Montero ni siquiera existía? Respiró hondo y avanzó hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, una voz la sobresaltó. «No deberías estar aquí». Clara se giró bruscamente. Una anciana la observaba desde la casa vecina. «Busco a Elena Montero», dijo Clara, intentando sonar segura. La anciana entrecerró los ojos con sospecha. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Clara. Tengo información que podría interesarle». «Elena se fue hace meses», respondió la anciana, «después de que ese hombre vino a buscarla». «¿Qué hombre?» «Alto, elegante. Llegaba en un coche negro. Discutían mucho». «Alejandro», pensó Clara, «¿sabe dónde puedo encontrarla?» La anciana negó con la cabeza, pero luego añadió, «Aunque
La vi una vez en ese café al otro lado del parque, el Rincón Azul. Iba allí casi todas las tardes. Clara agradeció la información y se dirigió al café. Era un lugar pequeño y acogedor, con apenas media docena de mesas. Se sentó en un rincón y pidió un café, observando a cada cliente que entraba. Después de 2 horas, cuando estaba a punto de rendirse, la vio. Era inconfundible. La misma mujer de la fotografía, aunque ahora llevaba el cabello corto y teñido de rubio. Elena Montero entró con cautela, mirando a su alrededor antes de sentarse en la mesa más alejada. Clara respiró hondo y se acercó. «Elena Montero». La mujer se tensó visiblemente. «Te equivocas de persona», respondió, levantándose para marcharse. «Sé lo que Alejandro Vega te hizo», susurró Clara rápidamente. «Tengo los documentos que lo prueban». Elena se detuvo, sus ojos llenos de miedo y sorpresa. «¿Quién eres?» «Alguien que quiere ayudar». Tras una conversación tensa, Elena finalmente accedió a hablar. Le contó cómo Alejandro, amigo cercano de su padre, había manipulado el testamento tras su muerte. Cuando ella descubrió la verdad, Alejandro la amenazó, obligándola a desaparecer. «Si hablo me matará», dijo Elena con voz temblorosa. «Tiene demasiado poder». «Con estos documentos podemos exponerlo», insistió Clara, mostrándole el contenido del sobre. Elena examinó los papeles con manos temblorosas. «¿Cómo conseguiste esto?» «Lo olvidó en el restaurante donde trabajo». De repente, Elena miró hacia la ventana y su rostro palideció. «No se encontró», susurró. Clara siguió su mirada. El hombre de la gabardina estaba cruzando la calle, dirigiéndose hacia el café. «Hay una salida trasera», dijo Elena, tomando el sobre. «¡Vamos!». Corrieron por la cocina, ignorando las protestas del personal, y salieron a un callejón. Elena la guió por un laberinto de calles estrechas hasta llegar a un edificio abandonado. «Aquí estaremos seguras, por ahora», dijo, abriendo una puerta oxidada. Apenas entraron, escucharon pasos acercándose. Clara contuvo la respiración mientras el hombre pasaba frente al edificio. Cuando los pasos se alejaron, ambas suspiraron aliviadas. «Es un detective privado», explicó Elena. «Se llama Ramírez. Trabaja exclusivamente para Alejandro». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara. Elena la miró fijamente. «Ahora que tienes estos documentos, estás en tanto peligro como yo. Tenemos que exponerlo antes de que nos encuentre». Un ruido la sobresaltó. La puerta del edificio se abrió lentamente. Clara y Elena retrocedieron hacia las sombras, pero era demasiado tarde. La silueta de Ramírez apareció en el umbral. «Las encontré, señoritas», dijo con una sonrisa fría. «El señor Vega estará muy interesado en hablar con ustedes». «¡Corre!», gritó Elena, empujando a Clara hacia una ventana trasera. Ramírez se lanzó tras ellas, pero tropezó con unos escombros, dándole segundos valiosos. Saltaron por la ventana a un patio interior y corrieron por callejones oscuros hasta perderlo. Jadeando, se refugiaron en un hotel barato, donde Elena pagó en efectivo, usando un nombre falso. En la habitación destartalada, Clara finalmente pudo procesar todo lo ocurrido. «¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo?», preguntó a Elena, cambiando constantemente de lugar, trabajos temporales pagados en negro. Respondió, pasándose una mano por el cabello teñido. «Mi padre me dejó una fortuna y vivo como una fugitiva». Clara sintió una mezcla de compasión e indignación. «Debemos hacer algo, no puedes vivir así para siempre». Elena la miró con curiosidad. «¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces. Mi padre siempre decía que permanecer en silencio ante una injusticia te convierte en cómplice», respondió Clara. «Además, ahora también me persiguen a mí». Esa noche elaboraron un plan.
Los documentos revelaban que Alejandro presentaría su nuevo proyecto hotelero en una gala benéfica en 3 días. Sería un evento con prensa, inversores y figuras públicas. «Es nuestra oportunidad», dijo Clara. «Con tantos testigos no podrá silenciarnos». «Es arriesgado», dudó Elena. «Sus guardaespaldas estarán por todas partes. Por eso necesitamos ayuda». Al día siguiente, Clara contactó a Lucía, su compañera del restaurante y estudiante de periodismo. «Necesito que filtres esta información a tu profesor de ética periodística», le dijo, mostrándole copias de los documentos más importantes. Sin mencionar mi nombre. Lucía, impresionada por la gravedad de las acusaciones, aceptó ayudar. «Mi profesor tiene contactos en la Fiscalía Anticorrupción», dijo. «Esto es dinamita pura, Clara». Mientras tanto, Elena utilizó sus últimos ahorros para comprar 2 invitaciones falsificadas a la gala y vestidos elegantes. Se teñirían el cabello y usarían maquillaje para cambiar sus apariencias. La noche antes del evento, mientras repasaban el plan, Elena confesó: «Tengo miedo, Clara. Alejandro no es solo un estafador, es peligroso. Mi padre confió en él como en un hermano, y mira cómo terminó». «¿Qué quieres decir?». Elena dudó antes de responder. «Creo que mi padre no murió por causas naturales». Comenzó a sospechar de Alejandro semanas antes de su ataque cardíaco. Clara sintió un escalofrío. «Con más razón debemos exponerlo». Se abrazaron, unidas por un vínculo forjado en el peligro y la determinación. La noche de la gala llegó. Clara, ahora pelirroja, y Elena, con cabello negro y gafas, entraron al lujoso hotel donde se celebraba el evento. El salón resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales extravagantes. Alejandro Vega dominaba el centro del salón, rodeado de admiradores y fotógrafos. Su sonrisa confiada contrastaba con la ansiedad que Clara sentía. «Está Ramírez», susurró Elena señalando discretamente hacia la entrada. El detective escaneaba metódicamente cada rostro. Clara contuvo la respiración cuando su mirada pasó sobre ellas, pero no las reconoció. Según el plan, esperarían al discurso de Alejandro para confrontarlo. Lucía había confirmado que un periodista de investigación estaría presente, alertado por su profesor. Mientras esperaban, Clara notó algo inquietante. Alejandro las observaba desde la distancia. Sus ojos se encontraron brevemente y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Nos ha visto», murmuró Clara. «Debemos actuar ahora». Antes de que pudieran moverse, Ramírez apareció bloqueando su camino. «Señoritas, el señor Vega solicita su presencia en privado», dijo con una sonrisa forzada. Clara miró a Elena, quien asintió imperceptiblemente. Era ahora o nunca. «Por supuesto», respondió Clara. «Tenemos mucho que discutir con él». Siguieron a Ramírez hacia una sala privada donde Alejandro las esperaba, solo. «Clara Mendoza», dijo con voz suave, la mesera curiosa. «Y Elena, mi querida Elena, qué reunión tan inesperada». Su falsa cordialidad no ocultaba la amenaza en sus ojos. «Se acabó, Alejandro», dijo Elena sacando los documentos. «Todo saldrá a la luz esta noche». Alejandro rió. «¿Crees que unos papeles pueden derribarme? Tengo jueces, políticos y medios en mi bolsillo. Pero no tienes esto», respondió Clara, mostrando su teléfono. La grabación de su confesión parpadeaba en la pantalla. «Y ya está siendo transmitida en vivo al periodista que está afuera». El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de furia. «¡Dámelo!», rugió Alejandro, abalanzándose sobre Clara. Elena se interpuso, pero Ramírez la sujetó por detrás. En el forcejeo, Clara logró escabullirse hacia la puerta, pero Alejandro la alcanzó, agarrándola del brazo con fuerza. «No sabes con quién te has metido, niña», siseó, arrebatándole el teléfono.
Su sonrisa triunfal se desvaneció al ver la pantalla. La transmisión continuaba. «Es demasiado tarde», dijo Clara. «El teléfono es solo una distracción. La verdadera transmisión está en el broche que lleva Elena». Alejandro se giró hacia Elena, quien sonreía a pesar del agarre de Ramírez. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Lucía entró seguida por un hombre de traje y varios oficiales de policía. «Alejandro Vega», anunció el hombre, mostrando una placa. «Soy el fiscal Montoya. Queda detenido por fraude, falsificación de documentos y posible implicación en la muerte de Ricardo Montero». Ramírez soltó a Elena y trató de escapar, pero dos oficiales lo interceptaron. Alejandro, atónito, miró a Clara con odio. «Esto no ha terminado», amenazó mientras lo esposaban. «Para ti sí», respondió Clara. Los siguientes días fueron un torbellino mediático. La caída del Imperio Vega ocupó portadas y noticieros. Elena, reconocida legalmente como heredera, recuperó la fortuna que le correspondía. Clara, por su parte, se convirtió en una heroína reluctante, asediada por periodistas. Una semana después, Elena la invitó a tomar café en la terraza de su nueva casa. «Te debo más que mi fortuna», dijo Elena. «Te debo mi vida y mi libertad». Clara sonrió, aún incómoda con tanta atención. «Hice lo correcto, nada más. Y por eso quiero proponerte algo», continuó Elena. «Estoy creando una fundación para ayudar a víctimas de fraudes corporativos. Necesito a alguien con tu integridad y valentía para dirigirla». Clara la miró sorprendida. «Yo solo soy una mesera, Elena. No sé nada de fundaciones. Sabes distinguir lo correcto de lo incorrecto, y eso es más valioso que cualquier título», respondió Elena, tomando sus manos. «Además, la paga es considerablemente mejor que las propinas». Ambas rieron, un sonido liberador después de tanto miedo y tensión. Esa tarde, Clara pasó frente a Lesiel. A través de los ventanales, vio a Martín dirigiendo a los meseros, a Lucía sirviendo champán, la vida continuando como siempre. Por un momento, sintió nostalgia por la simplicidad de su antigua vida. Pero cuando Elena la alcanzó y enlazó su brazo con el suyo, Clara supo que había encontrado algo más valioso que la seguridad de lo conocido. Había encontrado su propósito. «¿Lista para cambiar más vidas?», preguntó Elena. Clara asintió, dejando atrás el restaurante y caminando hacia su nuevo futuro. En los meses siguientes, la Fundación Montero Mendoza ayudó a docenas de personas estafadas por poderosos. Clara descubrió que su experiencia como mesera le había dado una habilidad invaluable, la capacidad de escuchar y observar, de ver a las personas más allá de sus fachadas. Ocasionalmente, cuando pasaba frente a la prisión donde Alejandro cumplía su condena, recordaba cómo un simple sobreolvidado había cambiado el curso de tantas vidas, incluida la suya. «La verdad siempre encuentra su camino», había dicho su padre. Y Clara, la humilde mesera que se atrevió a desafiar a un imperio, había demostrado que tenía razón.